Dios les bendiga, iglesia. Aunque nuestro hermano trabaja en una entidad privada, ¿verdad? Pero yo me imagino que algunas de las cosas que escuchó ahí se siente identificado con ella, ¿verdad? Nuestro hermano José Estrada. Esa carta también es para ti, José. ¿Algún maestro o maestra aquí presente? Bueno, ¿quién? Ah, sí, Sara, sí, Carmen Sara, claro que sí. Y los hermanos, maestros y maestras que nos pueden ver, ¿quién? Harold también. Harold. Y Félix también, esa carta es para ustedes. Y eso es parte de lo que es ser iglesia, ¿verdad? Así que lo afirmamos con mucha conciencia. ¿Quién más? Benjamín Delgado. Muy bien. Vamos entonces a reflexionar brevemente sobre Hechos, capítulo 1, versos del 6 al 8. Hechos es un libro escrito también por su amigo, ¿verdad? El evangelista Lucas, el médico, que escribe en esta parte algo relacionado al poder que yo quiero transmitirles en esta mañana. Hechos, capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice así nuestra palabra: santa y bendita de Jehová, el Dios nuestro. Hechos 1, 6 al 8, en el nombre de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Subraya y la expresión recibirán poder. Y yo quiero en esta mañana, en alguna medida, desmitificar un poco el asunto del poder. Hace unos días estaba en una tienda, ¿verdad? Y compré un artículo que necesitaba y estaba como a un 35% de descuento. Y yo me alegré mucho por eso, ¿verdad? Por el ahorro que tuve. Pero después, cuando estoy cuadrando las cosas, un par de semanas después, me doy cuenta que aunque me habían dado el descuento, en los impuestos, en lugar de cobrarme el 11.5, me cobraron un 17%. Mire, ciertamente esto se puede equivocar, la calculadora se puede equivocar, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Pero no es menos cierto que a veces, cuando manejamos el poder, ¿verdad? En este caso, el poder empresarial o el poder económico, aunque no haya sido el caso, corremos la tentación de, en lugar de bendecir, poder afectar, ¿verdad? Y reitero, no es que este haya sido el caso, pero me estuvo curioso, ¿verdad? Que en lugar de el error ser a mi favor, pues me estaban cobrando de más. Podemos pensar también en el poder político, ¿verdad? Y pensar en el rumor de la evaluación que se está haciendo sobre los impuestos en nuestro país. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Que está sobre la mesa la discusión sobre los impuestos. Y uno pensaría, bueno, pues probablemente ahora que hay una deuda reducida, probablemente eso sea para beneficio del consumidor. Es posible que no, es posible que no. Y entonces uno escucha el poder desde esas instancias, ¿verdad? De que tienen en sus manos el control para hacer, como es el mundo económico y el mundo político, y también
el mundo religioso y comienza a temblar. Pero aquí en Hechos se habla de un poder que no daña. Yo les dije, ¿verdad?, que hicieran el énfasis en la expresión recibirán poder. ¿Quién recibirá poder? Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ciertamente. Pero ese era un mensaje para nosotros también. Ese era un mensaje para la iglesia. Por lo tanto, si bien es cierto que podemos señalar que ese poder llegó en Pentecostés, también es cierto que eso no es una cosa que ocurrió en un momento dado, en un acto especial. Obviamente fue especial, pero ese poder está hoy aquí en la iglesia de Villa Andalucía. Está en la iglesia de Puerto Rico y en la iglesia cristiana a través del mundo, porque ese poder llegó para quedarse y para bendecir las vidas de la gente. ¿Cómo se demuestra ese poder? Pues mire, yo lo veo en la sensibilidad de un pastor cuando se da cuenta que la clase magisterial de Puerto Rico necesitaba un reconocimiento digno. Pero también lo veo en cosas más sencillas, como por ejemplo, cuando un ministerio hace su labor con responsabilidad, o cuando usted siente en su corazón el deseo de llamar a alguien que no ha visto en la iglesia y toma el teléfono y le dice, no te había visto, te estaba echando de menos. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Pues digo, desmitificar, mis amados hermanos y amada iglesia, porque no siempre el poder daña. Y en la iglesia a veces usamos el argumento, con razón o no, ¿verdad? Con razón o no, de que no quiero ocupar posiciones porque no me interesan, porque no me interesa el poder. Yo digo, cuidado, no vaya a ser que Dios te esté llamando precisamente para eso, porque te quiera llenar de su poder, porque ha visto en ti tal cualidad para desempeñarla en la vida de la iglesia en determinado ministerio. Por lo tanto, puede ser que no, pero puede ser que el llamado de Dios sea a asumir una responsabilidad nueva. A decir, Señor, envísteme de tu poder para hacer esto a lo cual tú me estás llamando. Lo que sea. Y aquí vamos viendo cómo es que se manifiesta ese poder en la vida de aquellos discípulos que le preguntaron al Señor sobre la restauración del reino de Israel, si iba a ocurrir en aquel momento. Y la respuesta de Jesús fue, no sabemos, porque eso le corresponde al Padre. Es una atribución del Padre. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, sin entrar en el detalle de la motivación de los discípulos al hacer esta pregunta sobre si estaban pensando en qué tipo de poder, ¿verdad?, en qué tipo de restauración, si era política, si era espiritual, la que fuera, sin entrar en esos detalles, nosotros sabemos que esa restauración ha ido en proceso. ¿Verdad que sí? Porque Jesús antes de irse le dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar un Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y ese Espíritu llegó en Pentecostés. Oiga, pero ese Espíritu no está allí revoloteando en aquellas aguas. Ese Espíritu está en la iglesia hoy. Y se manifiesta, por ejemplo, a través de un cántico lleno de la unción de Dios que se eleva al cielo dirigiendo nuestra adoración a Dios. Porque cuando yo llegué aquí y empecé a escuchar la música, sentí en mi corazón alegría y gozo. Y mi espíritu, mi ánimo,
cambió hacia la dirección de la adoración a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu, y a lo mejor las personas que cantan, claro, ¿verdad? Que oran y tienen la intención específica de eso, pero a lo mejor lo hacen de una manera espontánea sin saber el efecto que se está creando en el corazón de la gente. Así que por eso también damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu se manifiesta a través de la adoración. Y en este día, ¿cómo se llama eso? En la antesala de una asamblea, la iglesia se presenta delante del Señor para decir que sin Él no seríamos nada, pero por cuanto contamos con Él y con su Espíritu, nos vamos a encomendar a Él para hacer la obra que tenemos que hacer. En la realidad de un tiempo especial como el que estamos viviendo, porque hoy es una manera de reconectar nuestra vida como iglesia con lo que se había quedado atrás en términos de la realidad presencial, ¿verdad? Hoy es una manera de reconectar con la obra administrativa de la iglesia, con los acuerdos, con las votaciones, con los establecimientos de quórum, ¿verdad? Con toda esa materia que tiene que ver con la administración de la iglesia, donde también se manifiesta el Espíritu de Dios. Así que, amada iglesia, hoy nosotros tenemos la oportunidad, como les dije desde el principio, de desmitificar el poder para no recibirlo porque lo tenemos, ¿verdad? Sino para reconfirmar que ese poder está en nosotros, que está en la iglesia y que nosotros necesitamos del poder para bendecir a otras personas. No es eso lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos reunimos para determinar que una ofrenda la queremos determinar para cierta causa. Estamos utilizando el poder que nos da Dios de habernos permitido estar ocupando ese rol o esa función, y estamos diciendo, a través de nuestras decisiones, de nuestro consenso, queremos bendecir la vida de otra persona o de alguna institución. No se ejercita el poder de esa forma. No se ejercita el poder cuando usted toma la decisión de decirle a Dios, Dios, en este año yo quiero servirte en esta área. No sé en cuál, ¿verdad? En la que Dios le haya puesto en su corazón y que usted haya dicho, ¿verdad? A través de su proceso de reflexión, yo quisiera trabajar en esto. Y reconocer que cuando estamos ahí desempeñando ese cargo, no hay que tenerle temor al poder, porque ese poder es para que usted bendiga la vida de quien. Así que cuando leemos ahí, recibirán poder, eso no es algo que recibieron ellos únicamente. Ese es el poder de Dios que está disponible para usted, para mí, aquí en Villa Andalucía. Lo que pasa es que no lo vamos a usar para corrompernos, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a usar para mal, para dañar, ¿verdad? Lo vamos a usar para bien, para bendecir. Y en ese sentido yo quiero que amarremos la reflexión del Pentecostés, porque ese es el trayecto que estamos viviendo en la vida de la historia de la iglesia a través de este tiempo. Este es el tiempo en que el Señor se ha ido y envía su Espíritu Santo. Entonces, lo que no sepamos, aquello para lo cual pensemos que no tenemos la capacidad, ¿verdad?
aquellas limitaciones que analicemos, aquellas cosas que tomemos como, ¿verdad?, supuestas desventajas, eso lo vamos a poner en las manos de Dios. Y decirle a Dios, aquí está mi disposición, yo cuento contigo como mi maestro, para que me enseñes lo que haga falta aprender, sabiendo que es un poder que ha sido delegado por la autoridad de Dios a través de Jesús. Y termino diciéndoles, miren, aquí, un poquito más adelante en el capítulo, se da el evento de que están los discípulos yendo al aposento alto. Porque después que Jesús se fue, ¿verdad? Ellos se quedaron boquiabiertos, ¿verdad? Y entonces se fueron a orar al aposento alto. Allí estaba Juan y Santiago, dice ellos. Estaba Juan y Santiago orando en ese grupo. Pues mira, nosotros podemos pensar que ese encuentro de oración fue una reivindicación para Juan y para Santiago. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús estaba caminando y manifestando su ministerio en la vida, un día ellos se acercaron, pero bueno, lo hicieron de una manera más ingeniosa. Le dijeron a su mamá, mami, dile a Jesús si nosotros podemos ocupar los cargos principales en ese reino. Estaría chévere estar Juan y yo a la derecha y a la izquierda de Jesús. Oiga, y la mamá fue y le preguntó. Y Jesús le dice, no, pero es que a mí no me toca asignarles ese poder. Es al Padre. Es al Padre. Pero mira, parece que cogieron el consejo, ¿sabes? Porque después estaban allí, no se fueron a correr, como hacen algunos, ¿verdad? Que cuando no reciben lo que quieren por las ansias de poder, entonces me retiro. No. Estaban en el aposento alto, disfrutando de ese momento de intimidad en el cual Dios les dijo lo que les dijo aquí: esperen allá en Jerusalén en lo que el poder les es conferido de lo alto. Yo les garantizo, amado hermano y amada hermana, en este día, que si usted se pone en las manos del Señor para lo que sea, número uno, usted va a ser afirmado por Dios. Pero número dos, que a mí me parece igualmente importante, cuando desplegamos lo que Dios nos da, vamos a ser felices y vamos a ser plenos, aún con las responsabilidades que eso implique, aún cuando tengo que parar aquí unas cosas para dedicarme a estas, aún cuando tenga que hacer ajustes en mi orden de prioridades. Aún con todas esas consideraciones, voy a ser inmensamente feliz y pleno. Aunque en el camino eso incluya algunos dolores de cabeza, ¿por qué no? Eso también es parte. Tener un compromiso dentro de la iglesia también es tener algunos problemitas. Sí, pero los disfruto. Y le doy a Dios el primado en todas las cosas. Que Dios nos bendiga y bendiga su palabra en esta mañana.